Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gozoso de estar nuevamente en este lugar. Hoy es el día en que desearía tener la Biblia de letras grandes, porque con falta de luz y encima letra chiquita cuesta. Hace casi un mes, mitad de enero, estábamos en una reunión como esta. Había poca concurrencia porque había muchos enfermos, había muchos de vacaciones. ¿Quiénes de los que hoy estuvieron en enero, 15 de enero, estudiando con nosotros la palabra de Dios en el libro de Esther? A ver, si se animan a levantar la mano. Pino. Muy bien. Éramos poquitos. Por esa razón, y encima no lo pudimos grabar. Se da que hoy tampoco tenemos luz, por eso no vamos a grabar el video, pero sí vamos a grabar el audio. Saben que los mensajes se suben al canal de YouTube. Por lo tanto, recomendamos que se suscriban, porque al suscribirse van a recibir la notificación de cuando hay un nuevo video, un nuevo audio, para que podamos todos crecer con la palabra de Dios. Así que, hermanos, sentí en el corazón de hacer un repaso del capítulo 6. ¿Por qué? Porque éramos poquitos. Y para poder entender el capítulo 7. ¿Les parece? Digan que sí, porque si no... Muy bien. Habíamos terminado libro de Esther, todos buscando en la Biblia el libro de Esther. Antiguo Testamento, cómo se complica la búsqueda. Los ayudo, Esdras, Nehemías, ahí viene Esther. Después viene Job y Salmos, así que los podemos fácilmente ubicar mirando antes de los Salmos, hasta llegar al libro de Esther. Habíamos terminado el capítulo 5, 2 meses atrás, con la oportunidad de la reina Esther de hacerle una petición a su esposo el rey, porque dice la Escritura que había hallado gracia ante sus ojos, y le concedió la oportunidad de pedir algo. Sin embargo, la reina no aprovechó esa oportunidad. Y terminamos el capítulo 5 con esa duda. ¿Por qué razón la reina Esther no se animó a pedirle algo? Es que la reina Esther sabía cómo era el rey en su corazón. Y sabía que el rey a veces tomaba decisiones por impulso, por emoción, por sentimientos. Y no era eso lo que la reina Esther quería. Llegamos entonces al capítulo 6. Y el capítulo 6, que es un capítulo corto, lo vamos a resumir muy brevemente, arranca de una manera interesante. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Esther, capítulo 6, verso 1. ¿Cuántas veces se nos va el sueño? ¿Cuántas veces no podemos dormir? ¿Cuántas veces no tenemos paz en el corazón? Tenemos intranquilidad. Y cuando no podemos conciliar el sueño, podemos hacer algo, ir a un libro. El rey fue un libro y la verdad no fue un libro muy interesante. Podría haber buscado un libro de poesía, sin embargo, pidió que le trajesen el libro de las crónicas de ese país, un libro que registra la historia. Y cuando el rey empieza a leer el libro de las crónicas, lee algo que lo impacta, le hace venir a su memoria algo que había ocurrido años atrás. Esther capítulo 2. ¿Qué era? Un complot en su contra. Habían querido matarlo. Se habían levantado los enemigos y él se había olvidado. Y tuvo la oportunidad de recordarlo por leer un libro. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot. Y sigue diciendo, y dijo el rey, verso 3, ¿qué
¿qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Queridos amigos, hermanos, dije que este libro es la historia de mi vida, la historia de la tuya. Y un día encontramos en un libro una noticia maravillosa. Un libro que no es muy buscado, un libro que no es muy leído, un libro que para muchos es aburrido, poco interesante, se llama la Biblia. Y en la Biblia encontramos que había un complot contra nosotros, contra el reinado de nuestra vida. Había un enemigo que le declaró la guerra, que buscaba su mal, que buscaba nuestra destrucción. Pero encontramos, como encontró el rey, que nuestra vida depende de alguien más. Nosotros dependemos de Jesucristo. La Biblia nos cuenta la historia que Cristo murió por nosotros. La Biblia nos cuenta la historia que Él pagó el precio por nuestro rescate. La Biblia nos cuenta la historia que ese complot que Satanás tenía terminó en la cruz del Calvario, donde Él moría por cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces nos hemos olvidado de eso? ¿Cuántas veces no le prestamos atención? ¿Cuántas veces no lo recordamos? Pero un día viene a nuestra memoria. Y cuando viene a nuestra memoria surge la duda, la inquietud, la pregunta, como hizo el rey, ¿pero qué favor le hicimos? ¿Cómo honramos a esta persona? Y los siervos le tienen que decir, no se le hizo nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos olvidamos de Cristo? Nos olvidamos de glorificarle. Nos olvidamos de honrarle. Nos olvidamos de obedecerle. Él salvó nuestra vida, pero la verdad lo tenemos muy lejos del centro de nuestra decisión. Y avanza el capítulo 6, no me quiero detener. Y cuando el rey se entera de esto, expresa una frase que es maravillosa. Versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? El versículo 6, queridos amigos, explica por qué Esther no dijo nada. Porque quería encontrar esta actitud, el deseo del rey. El deseo de honrar a alguien que es digno de ser honrado. No quería que tome una decisión por capricho. Quería que su corazón lo desee. Y miren cómo es de Dios maravilloso. Maravilloso es Él. Siempre permanece fiel. Cantamos hoy. Que aunque Dios no aparece en este libro, Dios está actuando en este libro. Y no solo hizo posible que lea el libro el rey, sino que, no es casualidad, justo Amán, el enemigo de los judíos, era el que estaba en el palacio y el rey lo mandó a llamar. Le voy a preguntar a mi siervo, a mi príncipe, al gran visir, a mi consejero, ¿qué le tengo que hacer a esta persona? Porque yo deseo honrarlo. Y claro, verso 7, Amán, que representa nuestra carne, se creyó que hablaba de él. Esto es una historia para una película. Se hizo la idea de que esa honra le correspondía a él. Y miren qué astuto que fue Amán. Sabiendo que le había ofrecido a la reina hasta la mitad de su reino, podría haber pedido oro, plata, tierras. No pidió eso. Dice el versículo 8, traigan el vestido real
de que el rey viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Ah, muy astuto para pedir. Quiere pedir eso que es del rey. Quiere que el rey esté dispuesto a darle de lo suyo. La riqueza le sobra, pero su corona es única, su caballo es único, su túnica es única. Quiero que me des de tu gloria. Y si esto fuera poco, sentarlo en el caballo y sacarlo a pasear por todo el reino, pregonando: este es el hombre a quien el rey desea honrar. Queridos amigos, la carne siempre se quiere llevar la gloria. La carne siempre quiere ser exaltada. La carne siempre quiere estar por encima de todo lo demás. La carne siempre es orgullosa y se cree que él o la carne merece todo. Así es nuestra carne. Así nos engaña. Así nos seduce. Pero no se imaginaba cómo iba a desarrollarse la historia. Al rey le pareció maravilloso lo que Amán dijo. Pero no se imaginaba Amán que la persona era Mardoqueo, su enemigo. Y cuando se entera que era Mardoqueo, el rey le dice: anda a buscar a Mardoqueo, dale mi corona, dale mi túnica, sentalo en el caballo, y vos lo tenés que sacar a pasear y pregoná que este es el hombre a quien el rey desea honrar. Uno se pone en la postura de Mardoqueo, queridos hermanos y amigos, y dice: pero si Amán quería matar a Mardoqueo, no puede aceptar un pedido así. Si Amán estaba dispuesto a matarlo, si mandó a hacer una horca, un madero para ahorcarlo, ¿cómo puede estar dispuesto a esto? Se va a prestar a esto. Y uno sigue leyendo la historia, verso 11 del capítulo 6. Y dice: Amán tomó el vestido y el caballo y lo vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar. Amán lo hizo. ¿Saben por qué Amán lo hizo? Porque la carne, a cualquier precio, quiere sobrevivir. No le importa a la carne vestirse de bueno. No le importa a la carne vestirse de religioso. No le importa a la carne hacerse pasar por un creyente. No le importa a la carne si hay que cantar coros, cantamos coros. Si hay que hablar, hablamos. No le importa, con tal de sobrevivir. Así es la carne. Así es Amán. Verso 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. ¿Por qué? Porque estaba humillado. Se sentía mal, se sentía triste, se sentía bajonado, se sentía humillado. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer eso y porque no recibió la honra que esperaba. Queridos amigos, la Biblia nos enseña que la carne tiene que ser humillada. Que con la carne no podemos negociar. Que nuestra carne siempre nos va a engañar. Que nuestra carne siempre es propensa al mal. Que puede hacer creerle a los demás que es bueno, pero en el fondo
La carne es mala. Entonces, ¿qué necesita la carne? No solo ser humillada, necesita ser muerta. Por eso llegamos al verso 13, cuando está en su casa con sus amigos y su esposa, y le dice a la esposa, refiriéndose a Mardoqueo, no lo vencerás, sino que caerás por ciento, caerás delante de él. Queridos hermanos, la Biblia me enseña que la carne tiene que ser muerta. Y por eso entramos al capítulo 7. Lean conmigo, versículo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester, ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos. Pero observen lo que aparece en el versículo nuevo ahora. Y si al rey le place, es decir, si el rey lo desea, es decir, si el rey piensa en acceder a esto que te voy a pedir, le dice, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuésemos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey se entera de lo que Amán tenía pensado hacer. El rey se entera que Amán había preparado matar a todos los judíos. El rey no lo sabía. Fue una decisión de la carne. Con su autoridad que le brindó con el anillo, ¿se acuerdan? Pero el rey no lo sabía. Aceptó algo que en realidad no deseaba. Pablo dice en la Escritura, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque se da cuenta que en su interior hay una ley que quiere ser espiritual, pero encuentra que la carne tiene su propia ley, que le juega una mala pasada, que toma decisiones equivocadas, que lo lleva a ser desobediente. Y esto es lo que estamos encontrando acá. Que el rey descubre la soberbia de la carne, el egoísmo de la carne, la maldad que hay en la carne. Y queridos hermanos, hasta que nosotros no descubramos que así es nuestra carne, siempre le vamos a estar dando lugar a ello. ¿Y cómo sigue la historia? Respondió el rey Asuero y le dijo a la reina, ¿quién es? ¿Dónde está el que se ha ensoberbecido en su corazón para hacer esto? Y Ester le dijo, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Le sacó la careta delante del rey y de la reina. ¿Y cómo actuó el rey cuando se entera de esa noticia? Verso 7. El rey se levantó del banquete, se encendió de la ira y se fue al huerto del palacio. Uno se pregunta, pero si no estaba de acuerdo, ¿por qué no lo mandó a matar inmediatamente? Ustedes saben que eso era muy común.
espada, cabeza rodando. Era indudable que el rey sentía algo por Amán. Lo consideraba valioso para su reino. Había sido su consejero por mucho tiempo. No podía entender cómo Amán le hizo eso. Tenía bronca, tenía ira. Como dice la Escritura, este descubrimiento del pecado de alguna manera hizo saltar esa justicia que también había en el corazón del rey. Y se dio cuenta que esto era injusto y que era pecado y no había que aceptarlo. Y esa lucha lo llevó a irse al huerto a pensar. Y mientras pensaba, Amán, la carne, no dudó en suplicar, no dudó en buscar a la reina, en pedirle que por favor el rey no le haga nada. Y se abusó de su situación y de su confianza. Y dice que fue hasta el lecho de la reina y se apoyó en el lecho de la reina. Lo pueden leer ustedes. Y entró el rey y lo vio en esa actitud tan complicada. Y en ese mismo momento, miren lo que dice el verso 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán, que había caído sobre el lecho en que estaba, dijo: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Le cubrieron el rostro. La carne no tiene que ser vista. No tenemos que mirar la carne. Cada vez que miramos la carne, la miramos con agrado. Cada vez que miramos la carne, dudamos en las decisiones. Cada vez que miramos la carne, decimos que no es tan mala. Tuvieron que ir los siervos y le tuvieron que tapar el rostro. Ya no se veía más el rostro de Amán. Entonces el destino de Amán ya estaba establecido. Tenía que morir. Dice el verso 10. Así colgaron a Amán en la horca en que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Para ir terminando, la carne tiene que morir. No basta con humillarla. Para eso vino Cristo, para que la carne muera juntamente con Él. Para eso ocupó Cristo nuestro lugar en la cruz. Para que Él lleve nuestros pecados. Y para que al morir juntamente con Cristo podamos decirle no a la carne. Qué interesante que este capítulo empieza con un banquete y termina con un madero. Lo mismo pasó con el Señor. Estaba reunido con sus discípulos. Disfrutó de esa Pascua y les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Yo voy a morir. La carne de algunos los llevaban a pensar o a decir que esto no pase, pero eso era necesario. Fue necesario que Cristo vaya al madero. Fue necesario que Cristo padezca en el Calvario. ¿Para qué? Romanos capítulo 6.
Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado. La carne tiene que morir. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine. Que no sea man el que mande. Que no sea man el que influya en nuestras decisiones. Que no sea Amán el que se salga con las suyas. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ven? Porque es mi historia y tal vez sea la tuya. ¿Cuánto tiempo después de haber conocido al Señor sigo obedeciendo a la carne? Y Edgardo, es que la carne está, y como hoy escuchábamos en la cena, el aspecto de la salvación en el pasado, nos salva de esas consecuencias del pecado, decía Aldo hoy. En el presente nos ayuda a tomar decisiones correctas, pero en el futuro la salvación se completa cuando ya la carne no tenga más poder sobre nosotros, cuando nuestro cuerpo sea transformado a su imagen. Pero mientras tanto, no reine, no reine, no reine. Que sea el Señor el que reine en nuestro corazón, no la carne. Que sea el Señor el que desee en abundancia manifestarse en nuestra vida. Que sea cada uno de nosotros un hijo de Dios que desea honrar a aquel a quien le debo la vida. Que sea cada uno de nosotros el que disfrute de la gloria que Dios nos quiso compartir. Más que un caballo, más que una capa, más que una corona. Cantamos a veces, darnos de su gloria parte, el dignoso prometer. Pero nos ha dejado su Santo Espíritu, para que ahora podamos vivir como hijos de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y Padre, en esta mañana solo queremos reconocer que esta historia se parece más a nuestra vida de lo que imaginábamos. Que nos hace pensar en este libro maravilloso que nos muestra a Cristo muriendo en la cruz. Y cuando pensamos en la cruz de Cristo, no solo, Padre, pensamos en una crisis para la historia de la humanidad, sino que pensamos en el juicio personal de cada uno de nosotros, en ese castigo y en esa condenación que nos esperaba. Te damos gracias que la Biblia nos mostró lo que Cristo hizo. Pero también te damos gracias porque la Biblia nos enseña que nuestra carne es la que nos hace
odiar, buscar el mal de otros, tener falta de amor, ser orgullosos, ser egoístas. Te damos gracias, Padre Celestial, porque entendemos que con la carne no podemos negociar. Solo tiene que ser humillada y morir. Padre Celestial, te damos gracias porque desde que tenemos a Cristo podemos tomar decisiones sin la influencia del pecado. Tenemos el poder de decirle no al pecado. Tenemos el poder de decirle no a su influencia en la medida que le demos lugar al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque muchos de los que hoy estamos acá te conocemos. Y aunque a veces sufrimos derrotas, y aunque a veces caemos en pecado, tu palabra nos enseña que tú siempre permaneces fiel, que tú eres un maravilloso Dios y que en ti hay perdón. ¿Cuándo? Cuando hay arrepentimiento y confesión. Gracias, Padre, porque aprendo que Amán estaba dispuesto a hacer cualquier cosa menos arrepentirse. Así es la carne. No se arrepiente, cree que todo está bien. Pero gracias que tu Santo Espíritu nos lleva a entender la gravedad del pecado. Y lo confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos. Y si en medio nuestro hay alguien que aún no te conoce, Padre, te pedimos que pueda encontrar ese libro maravilloso. Pueda deleitarse en las crónicas de los evangelios y de Hechos de los Apóstoles. Y pueda descubrir lo maravilloso que es Jesucristo. Y cómo Él murió y derramó su sangre por todos, para que todos tengamos perdón de pecados. Padre, en esta mañana sé que hay luchas en los corazones, lo sé. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda llenar ese corazón de luz, para que puedan ver la gravedad del pecado. Y puedan descubrir el complot de Satanás que los lleva a la condenación eterna. Padre, pedimos que nadie se vaya con dudas en esta mañana. Que si hay alguien que tiene dudas, que se quede, que pregunte, que investigue y que tome la decisión correcta. Honrar a aquel que es digno de recibir toda honra y gloria, a Jesucristo, por quien oramos, porque en su nombre oramos, porque en su nombre hay salvación y perdón de pecados. A Él sea toda la gloria, ahora y por la eternidad. Amén. Amén.